a iniciar con la conferencia Conceptos Básicos desde la estadística hasta la ciencia de datos, pasando por el concepto de Big Data. Entonces vamos a hablar acá cómo ha evolucionado todo esto hasta lo que se conoce hoy, que hoy se habla más casi de ciencia de datos. Bueno, muy bien, entonces cualquier pregunta, con mucho gusto, por favor ahí a través del chat, les ruego por favor mantener sus micrófonos cerrados. Bueno, entonces vamos a hablar de la historia del concepto de ciencia de datos, evolución del concepto de ciencia de datos, estadística, machine learning, data mining, big data, ingeniería de datos y ciencia de datos, cómo esos conceptos han ido evolucionando. Y al final de esta conferencia vamos a hablar sobre las herramientas más utilizadas en ciencia de datos, como lo son Python y R. Bueno, muy bien. Muy bien, entonces vamos aquí a hablar de los conceptos en ciencia de datos. Bueno, ¿cómo ha ido evolucionando este concepto? Es muy interesante, ¿verdad? El concepto de ciencia de datos, podríamos decir que inicia en el año 1750, hace ya bastante, ¿verdad? En el siglo XVIII, con los advenimientos de lo que fue la probabilidad y la estadística en el campo de la matemática. Y la probabilidad y la estadística, imagínense que se duraron unos 200 años su desarrollo, más de 200 años, y la verdad es que siguen siendo hoy por hoy la parte más importante de la ciencia de datos. El fundamento teórico de la ciencia de datos es la probabilidad y la estadística. Ya en los años 70, sobre todo con el advenimiento de las computadoras, empezamos a hablar de análisis de datos, de análisis exploratorio de datos, SQL, y ahí es donde la estadística, como quien dice, sufre el primer golpe, digo yo, primer movimiento, ¿verdad? Porque las computadoras hicieron que la estadística necesariamente evolucionara. De 1990 aproximadamente al año 2000 se empieza a hablar mucho de cubos OLAP. Muchos de ustedes tal vez han desarrollado cubos OLAP. En algún momento se creyó que los cubos OLAP era casi lo mismo que la minería de datos, pero no es así. Realmente los cubos OLAP no son más que una manera de almacenar de forma estructurada los datos orientada a las consultas. Es una manera de tener redundancia en pro de que las consultas sean más rápidas. Bueno. Luego, a partir del año 2000 aproximadamente, se empezó a hablar mucho de minería de datos, de business intelligence, inteligencia de negocios. Luego se empezó a hablar muchísimo a partir del 2005 aproximadamente de analytics, modelos predictivos, de machine learning. El concepto evoluciona aún más hacia el campo de la computación. A partir del 2011, que es relativamente reciente, el concepto que se puso de moda más bien fue el de Big Data, Big Data Analytics, y se empezó mucho a hablar del concepto de volúmenes grandes de datos, que más adelante vamos a hablar un poco más. Y actualmente es interesante cómo el concepto ha evolucionado hacia el tema de ciencia de datos, e ingeniería de datos también se habla mucho. Bueno, ya vamos a ir aclarando estos conceptos. Empezamos con el concepto de estadística. Estadística, según el diccionario del español, dice ciencia que utiliza conjunto de datos numéricos para obtener a partir de ellos inferencias basadas en el cálculo de probabilidades. Esta parte es muy interesante, es inferencias basadas en el cálculo de probabilidades. Ven que la base es el cálculo de probabilidades. Sin embargo, la estadística se basaba en la idea, dice, clasifica, recuenta hechos. Siempre la estadística ha tenido la idea de que si yo tengo todos los datos, tomo una pequeña muestra y a partir de ahí hago inferencias. Eso es algo que se rompe un poco, como vamos a ver más adelante con el concepto de minería de datos. Según Wikipedia, dice la estadística es una rama de las matemáticas. Hay gente que no le gusta eso, pero efectivamente podríamos decir que estadística es matemáticas aplicadas. Y una herramienta que estudia los usos y análisis provenientes de una muestra representativa. La estadística clásica siempre se ha basado en la idea de que tenemos muestras de datos y a partir de ahí se hacen inferencias estadísticas. ¿Por qué esto es así? Pues lógicamente cuando la estadística surgió allá en el siglo XVIII, perdón que se me perdió el mouse,
no era viable trabajar con todos los datos, puesto que los cálculos se hacían literalmente a mano, a veces sin siquiera la ayuda de una calculadora. Bueno, luego surge el concepto de minería de datos, que viene de la analogía del minero tradicional, ¿verdad? Cuya idea es que el minero tradicional busca de una gran montaña de datos alguna piecita, un diamante, alguna piecita muy pequeña que sea útil. El minero de datos hace lo mismo. El minero de datos, de la gran montaña de datos que tenemos hoy, trata de extraer alguna piecita de oro. Esa piecita de oro es el conocimiento, algún patrón, algo que sea útil. Y realmente eso vale más hoy que el mismo oro. Aunque parezca mentira, así es. Entonces dice extracción de información o patrones, no trivial, no implícita, implícita, previamente desconocida y potencialmente útil de las grandes bases de datos. Aquí hay un rompimiento interesante, y es que la minería de datos, a diferencia de la estadística, la idea no es muestrear, sino la idea es trabajar con todos los datos. Ahí hay un rompimiento importante con el concepto básico de la estadística. Vamos a ver que por aquí veo una pregunta en el chat. Ok, bueno, no tenemos preguntas. Bueno, otra característica de la minería de datos es, dice, analizar datos para encontrar patrones utilizando medios automatizados. Esta parte a mí me gusta mucho porque realmente es lo que mueve un poco la estadística al campo de la computación. ¿Por qué? Porque dice que está basada en la idea de utilizar medios automatizados. Y cuando yo utilizo medios automatizados, ya requiero conocimientos un poco más amplios de computación. La idea es que en minería de datos, a diferencia de la estadística, ya no necesariamente hay un analista de datos que está viendo y analizando los datos, sino que es un sistema automático. El mejor ejemplo es los sistemas, por ejemplo, de fraude de detección de tarjetas, que son sistemas completamente automáticos que lanzan alertas sin la intervención humana. ¿Okay? Entonces esa es una característica interesante de la minería de datos. El proceso completo de la minería de datos, el objetivo principal de la minería de datos es transformar datos en información, en conocimiento. Nada ganamos con tener muchos datos si no tenemos información. Claro, a partir de ahí, este proceso no es trivial, ¿verdad? El proceso de limpieza de datos, por ejemplo, es un proceso siempre muy difícil, tedioso. La integración de las bases de datos para hacer minería de datos también es complejo. Para poder tener bodegas de datos o tablas de datos adecuadas para aplicar minería de datos. Definir qué es lo que uno quiere, también a veces es difícil. Hay mucha gente que quiere hacer minería de datos, ciencia de datos, simplemente porque es como una moda, pero no tienen claro para qué sirve o qué podrían hacer con minería de datos. Bueno, a partir de ahí, extraer patrones y principalmente extraer conocimientos para la toma de decisiones. Esa es la idea principal. Repito, transformar datos en información. No es lo mismo tener datos que información. Todo el mundo tiene datos, pero casi nadie tiene información. ¿Okay? Que son cosas muy, muy distintas. ¿Ok? Entonces vamos a ver algunas diferencias. Por ejemplo, minería de datos versus estadística. Ya lo hemos dicho, hay dos diferencias centrales. La minería de datos no utiliza muestras, a diferencia de la estadística, que siempre parte de la idea de hacer una muestra y hacer inferencia. La minería de datos usa como un axioma básico, vamos a usar toda la base de datos. Otra diferencia fundamental es que no vamos a hacer inferencia, sino vamos a trabajar sobre todos los datos. Por lo tanto, no vamos a suponer las distribuciones de probabilidad. Casi siempre en estadística se toma una muestra, se supone, por ejemplo, que sigue la normal y a partir de ahí se hacen inferencias. Y el problema es que muchas veces esas inferencias son incorrectas debido a que, por ejemplo, los datos tal vez ni siquiera siguen la curva normal. Entonces estamos partiendo de ideas incorrectas, de premisas e hipótesis incorrectas. Minería de datos versus Machine Learning. Esta diferencia es muy importante, muy interesante. Muchas veces se oye
cursos de Machine Learning. Y curiosamente ustedes se meten al programa de los cursos y se dan cuenta que básicamente el contenido es lo mismo. Métanse por ejemplo a la Universidad de Stanford y ven los cursos de Machine Learning en la Escuela de Computación y los cursos de Minería de Datos casi que tienen el mismo contenido. Yo mismo imparto en la Universidad de Costa Rica un curso de Minería de Datos en la Escuela de Estadística y un curso de Machine Learning en la Escuela de Computación, y los contenidos son muy parecidos. La diferencia es la siguiente: Machine Learning es propio de las escuelas de computación y Machine Learning está preocupado más por la implementación de los métodos, por los algoritmos, por programar eficientemente esos algoritmos, y eso generalmente se hace en Python. Okay, por ejemplo, el curso que yo doy en la UCR se hace en Python, el curso de Machine Learning. La minería de datos tiene un foco, por decirlo así, un poco más estadístico aplicado. La idea es aplicar esos métodos, esos algoritmos a tablas de datos reales para llegar a conclusiones, para obtener información. Y esto generalmente se hace en R. ¿Qué es lo que uno ocupa? Bueno, generalmente la mayoría de la gente lo que realmente está haciendo es Machine Learning, minería de datos, perdón, y no Machine Learning. Es interesante cómo hay algunos métodos que surgen propiamente de las escuelas de Machine Learning, por ejemplo las redes neuronales, Support Vector Machines, vienen de las escuelas de Machine Learning. Los métodos más clásicos como la regresión, los árboles de decisión, los métodos bayesianos, todos estos vienen de la minería de datos más bien. Ahora todo esto se ha unido y ahora casi que todo es una sola cosa que se le va a llamar ciencia de datos. ¿Ok? Entonces realmente en estos cursos también vamos a estar atendiendo montones de temas que son propios del Machine Learning. Muy bien, esa diferencia es importante. Entonces, la minería de datos es como la confluencia de muchas ciencias, y de ahí lo difícil de esto. Para hacer minería de datos realmente hay que saber de estadística, hay que tener temas de bases de datos, visualización, matemática aplicada, ciencias de la información. Hay mucha gente ahora que incluso universidades hacen cursos muy light. Ustedes van a ver que los cursos de propiedad, por dicha, la gente se queja de que son muy fuertes y de que dejamos muchas tareas y mucho trabajo. Pero es porque aquí hacemos minería de datos de verdad. Y hacemos Big Data de verdad. ¿Okay? Con datos reales, con problemas reales y no solo teoría. Hoy estamos viendo los conceptos, pero eso es lo que alguna gente enseña en toda la carrera. Nosotros no somos solo conceptos, sino van a ver ustedes que somos realmente hacer minería de datos de verdad, porque por dicha en Promidad pues también tenemos una división de consultoría y tenemos años, este servidor más de 30 años de trabajar en problemas reales de datos en la vida real. ¿Okay? Entonces, por decirlo así, pues conocemos realmente los problemas de la calle y no solamente lo que está en los libros. Bueno, la minería de datos se divide en dos grandes mundos: la parte exploratoria y la parte predictiva. La parte exploratoria también se le dice la parte no supervisada. No supervisada. Yo la ilustro con la Pathfinder porque ilustra eso de no supervisada. Es decir, el Pathfinder, por ejemplo, la Pathfinder andaba en Marte buscando algo, pero no sabía qué era. Por eso se llama no supervisado, aprendizaje no supervisado. Ella andaba buscando algo, agua, un patrón de vida, algo, pero no sabía qué era. Así son los métodos no supervisados o métodos exploratorios. Son totalmente, valga la redundancia, exploratorios en la data para tratar de buscar algo. Este curso es 100% concentrado en métodos exploratorios. Luego viene la parte predictiva, que es una de las partes más útiles y aplicadas, que también se le llama el aprendizaje supervisado. Ahí sí lo ilustro con una bolita de cristal, aunque no es tan así, porque la idea es predecir el futuro, como lo hace un adivino. Lo que pasa es que la diferencia es que nosotros vamos a hacer ciencia y el adivino lo hace por intuición. La intuición no es ciencia, como dicen por ahí.
La ciencia sí logra hacer predicciones con ciertos niveles de asertividad y probabilidad. Entonces, en la tarea predictiva, el curso número 2 de nosotros, como van a ver ustedes, es totalmente de modelos predictivos. ¿Okay? Entonces, esos son los dos grandes mundos de la minería de datos. Ahí vemos en esa filmina algunos métodos. Por ejemplo, en este curso vamos a estudiar clustering, vamos a estudiar métodos de sumarización, análisis de componentes principales, reducción de la dimensión. Reglas de asociación no se estudia en este curso. Se estudia en un curso más adelante, que es el curso de visualización de datos. Bueno, y el segundo curso será sobre métodos predictivos. Vamos a ver, no tengo nada en el chat. Bueno, muy bien. ¿En qué tipo de datos trabaja la minería de datos? Bueno, idealmente en una base de datos relacional. Idealmente en una tabla bien hechita en un Excel. Pero como vamos a ir viendo a lo largo de los cursos, la base de datos más grande del mundo es la web. Entonces una de las tareas más interesantes y más difíciles es hacer web mining, hacer minería de datos en la web. Nosotros tenemos un curso completo para hacer minería de web, ahí se hace minería de textos, etcétera, etcétera. Entonces, no necesariamente los datos siempre van a estar bien organizados. En este curso vamos a partir un poco de eso, pero van a ver que conforme vamos evolucionando en los cursos, eso cambia y cada vez los datos se van complicando más. Hasta llegar al curso de manipulación y preparación de datos, donde vamos a trabajar directamente ya en las bases de datos. Ok, muy bien. Recuerden, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto a través del foro. ¿Qué no es minería de datos? Es interesante, la minería de datos no es un modelo determinístico. Un modelo determinístico es como un Excel, en el que 2 más 2, por ejemplo, 2 más 1 siempre da 3. Eso es determinístico. Los modelos de minería de datos, en su mayoría, sobre todo los modelos predictivos, son modelos probabilísticos. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, los modelos lo que van a dar es una probabilidad. Yo le digo con una probabilidad de 0.97, esa transacción es un fraude. ¿Okay? Pero no tengo completamente seguridad, sino que son modelos probabilísticos. Bueno, ya vamos a ir viendo conforme avancen los cursos que eso es así, ¿verdad? Y eso es importante porque a veces alguien puede decirle, hey, su modelo falló, ¿qué pasó? Sí, porque es un modelo probabilístico. Lo único que podemos asegurar es que cuando n tiende a infinito se cumple la ley de los grandes números o el teorema del límite central, y es que nuestras predicciones van a acertar con un 97% de éxito y van a fallar en un 3%. Por ejemplo, si ese fuera el porcentaje de asertividad que nos dio el modelo. Ok. Muy bien. Bueno, a partir, como les decía, de hace algunos 7, 8 años, no hace tanto, se empieza a hablar mucho de Big Data. Y como veremos ahora, mucha gente cree que Big Data es simplemente tener muchos datos. Y la verdad es que no necesariamente es eso. La verdad es que si uno tiene muchos datos, pero estos son estáticos, podría ser fácil de analizar. El Big Data tiene que ver con 3 características muy importantes, conocidas como las 3 Vs, que es efectivamente tener volumen, pero también tener variedad. Puede ser más difícil tener variedad que tener volumen. Por ejemplo, hoy por hoy la data de las redes sociales tiene una gran cantidad de variedad. Tienen ahí sonidos, videos, fotos, emojis, textos, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay una gran variedad que es todo un reto poder analizar. Antes los datos podían tener volumen, pero si todos eran números reales, tal vez no era tan difícil. El otro gran reto del Big Data es la velocidad. Este es otro problema serio y es el problema a veces más difícil. Por ejemplo, yo no me explico cómo hace todavía Google, por ejemplo, para analizar el volumen de datos que recibe por segundo. O cómo hace WhatsApp para poder tramitar todo ese volumen de datos que recibe. Esa velocidad, porque lo recibe con gran velocidad. La banca es otro ejemplo de velocidad. Entonces el Big Data, recuerden, eso ojalá les quede claro hoy, no solo tiene que ver con el volumen, sino con variedad y velocidad. Ok, por ahí tengo una pregunta.
Me dice cuáles son los datos transaccionales. Los datos transaccionales, me dice Carolina, una base de datos transaccional son los datos que suceden minuto a minuto. Por ejemplo, en un banco están las transacciones que están ocurriendo en línea, en vivo, por decirlo de alguna manera. La data histórica no necesariamente está en vivo. Por ejemplo, el salario histórico. Por ejemplo, para tratar de predecir cuál es mi salario dentro de un año, yo ocuparía tener el salario guardado de los últimos 5 años. Entonces, generalmente la minería de datos no solo ocupa la data transaccional, sino también la data histórica. Me dice Rodrigo, ¿la presentación va a estar en el sitio web? Sí, como ya les dije antes, Rodrigo, está en el aula virtual. Ya usted la puede bajar, ahí está en el aula virtual, de hecho. Entonces ahí pueden bajar la presentación. Me dice Rodrigo, pregunta, ¿la presentación va? Ah, sí, la presentación está en el sitio web. En el sitio web no, en el aula virtual. Me dice Marco, las 3 V se le debería sumar a una V más que sería el valor, la utilidad de los datos, correcto. Marco, de hecho, por aquí la agregamos. Ya ahorita la agregamos por aquí, se la voy a poner. ¿Qué se me hizo la cuarta V? Aquí está, el valor. Eso que dice, que me decía el compañero, es importantísimo. O sea, que los datos tengan valor también es muy importante. O sea, que sean datos útiles. También se les agrega otras V's. Voy a quedarme aquí, por ejemplo, veracidad. O sea, que sean datos limpios, que sean datos correctos, que no tengan información real. También es muy importante. Alguna otra gente, como el profesor Carlos González, agregan, bueno, el valor, la veracidad, versatilidad. Dice que sean datos que sean relativamente, digamos, fáciles de utilizar o que se puedan utilizar. Algunos otros agregan visualización, es decir, que sean datos que se puedan ver en la vida real. Entonces, eso es interesante. Aquí tenemos 7 V's. Muchas gracias por recordarlo. Entonces, esa es la definición de Big Data. Aquí devolviéndome un poquitito. El Big Data es interesante, es un concepto relativamente nuevo, que surge por ahí del año 2012, 2013, y la primera, digamos, definición del Big Data, por lo menos formal, aparece en un artículo de McKinsey Global, que dice que Big Data es aquella información cuyo tamaño va más allá de la capacidad de captura, almacenado, gestión y análisis de las herramientas de bases de datos tradicional. Es decir, muchos dicen que Big Data es aquello que SQL ya no sea capaz de procesar. Entonces hay que recurrir a otras formas que son, por ejemplo, el Hadoop y todo esto, que son cosas que el mismo Google es el que inventó y Yahoo. Bueno, muy bien, este es el primer artículo del 2011 de McKinsey Global. Aquí me faltó tanto que daba eso, McKinsey Report. En este artículo es donde primero aparece. Es interesante que el Big Data empieza a aparecer mucho en las escuelas de administración de negocios, en la escuela de administración de negocios de Harvard, y no en las escuelas de estadística, ni en las escuelas de matemática. Y lo que se hablaba más es de la idea de que quien lograra manejar el Big Data era y sería dueño del mundo, por decirlo de alguna manera. Sería quien haría dinero. Y efectivamente, yo siempre lo digo, hace 30 años la empresa más grande del mundo era Coca-Cola o General Motors o tal vez algún banco por ahí, pero hoy las empresas más grandes del mundo y más ricas del mundo son las que manejan datos. Google, Amazon, etcétera. Son empresas que manejan datos. Y es muy interesante como, por ejemplo, Coca-Cola, si esto es Google, Coca-Cola es una cosita como aquí. O sea, es impresionante el tamaño y el valor que las empresas que manejan datos llegaron a tener. ¿Okay? Son impresionantemente grandes. Y efectivamente, pues, el reporte de McKinsey era completamente válido. Y efectivamente, pues esta filmina, hay 2 eventos, como vamos a ver ahora, que van de la mano. La aparición de la Internet, el cloud computing, es, digamos, la clave principal del Big Data. Hoy por hoy,
prácticamente todos nosotros usamos Google Drive o Dropbox o alguna cosa de esas para respaldar los datos, y nuestras computadoras, smartphone, tablet no son más que terminales de una gran red, de la red de internet, y entonces por eso de ahí el gran surgimiento de datos que hemos tenido en los últimos tiempos. Ok, dicho sea de paso, pues respalden los materiales de los cursos si los quieren conservar en Google Drive o en Dropbox o algo así, porque al final cuando el curso termina el aula virtual es borrada. Entonces se los digo de una vez, y después no mandamos materiales por correo ni nada porque son demasiado grandes, sería imposible. Bueno, entonces acá están la definición completa del Big Data. Hay una pregunta que a mí me hacen muchas veces, y es esa que están viendo en la filmina, que me dicen cuando doy conferencias muy frecuentemente: ¿qué tan grande es Big Data? Bueno, siempre me lo pienso y no lo puedo decir, pero aquí sí, y es que, digamos, la pregunta en sí no tiene mucho sentido, por lo que acabamos de ver, ¿verdad? No se trata solo de volumen, se trata de otras características: variedad, velocidad, veracidad, etc. Además, yo siempre respondo con esta frase que tengo acá, y es que lo que es grande hoy no lo será mañana. Hace algún tiempo, algunos, los que somos más viejitos, nos acordamos cuando se hablaba de kilobytes, luego se empezó a hablar de megas, ahora se habla de gigas, ya se empieza a hablar de teras, y luego se va a hablar de petabytes, etcétera, etcétera. Y la diferencia entre uno y otro, vean que por ejemplo entre aquí la diferencia es de 2 a la 10. O sea, es impresionantemente grande la diferencia. ¿Ok? Entonces, realmente el crecimiento de la capacidad de almacenamiento es algo sumamente impresionante. Entonces, hablar de tamaños no tiene mucho sentido, porque la capacidad de almacenamiento va creciendo. Entonces, efectivamente, esto que está acá y que se lo preguntamos en la tarea, así que pongan atención, son dos eventos que van completamente de la mano. Definitivamente hay dos cosas que van de la mano: la evolución de la capacidad de almacenamiento y la explosión de los datos. Y las dos van de la mano, esa es la palabra, porque no pudo haber explosión de datos si no teníamos capacidad de almacenamiento. Y no habría capacidad de almacenamiento aumentada si no tuviéramos datos. Así que pasamos de la tarjeta perforada, algunos se acordarán de los disquetes, luego los CDs, los DVDs, los Blu-ray, las memorias USB, que acá en Costa Rica les decimos llaves mayas, pero eso es un término tico, son las memorias USB, los micro SDs, como acá, y pronto vendrá la nanotecnología, que hará todavía más grande la capacidad de almacenamiento. Y esto es muy interesante. Ven que en una tarjeta perforada, que algunos de ustedes tal vez conozcan, como esa que estamos viendo ahí, apenas cabían 120 bytes. Nada más, 120 bytes. E imagínense que en un disquete de estos cabían 12.000 tarjetas. En un DVD caben 35.000 disquetes. Y en un disco duro como este, de 7 teras, de 7 creo que era, ¿sí? Cabe 160 Blu-rays. Entonces, esta es la evolución que hemos tenido. Y vean qué interesante, que en esta época una tarjeta perforada valía como $1. Entonces, para tener lo que hoy cabe en un disco duro, en aquella época, en los años 70, se hubieran ocupado 67 billones de tarjetas. O sea, se hubieran ocupado 67 billones de dólares. Ni Google hubiera podido comprarse un disco duro de estos. Y hoy solo cuesta, por lo menos en Amazon, hace unos días costaba $149. Que es para que ustedes se den una idea de la evolución de la capacidad de almacenamiento y la disminución del precio. Hoy casi cualquiera podría tener un disco duro de ese tamaño. ¿Ok? Bueno, para que se den una idea, con las tarjetas perforadas que se ocupan para tener la misma capacidad de almacenamiento que este disco duro de 8 teras,
se podría construir un puente desde Japón hasta Costa Rica usando tarjetas perforadas una a la par de otra. Que según el cálculo del famoso japonés Masahiro Mizuta, que lo tuvimos acá en Costa Rica hace un par de años. Imagínense ustedes, para que se den una idea de la evolución de la capacidad de almacenamiento. 67 billones de dólares, ahora cuestan 149 dólares. Ok, gracias a eso, pues es que hoy tenemos todos en nuestras computadoras una capacidad de almacenamiento impresionantemente grande. Otro dato que nos dio Masahiro Mizuta cuando vino a Costa Rica es que toda la información almacenada en el mundo hasta el año 2003 en zafiros, en libros, en pinturas, etcétera, etcétera, se genera hoy en 2 días. Imagínense. Toda la información de la humanidad antes del 2003 se genera hoy en solo 2 días. Claro, eso es evidente porque todos generamos fotos, WhatsApp, videos. Entonces la cantidad de información que se genera hoy es extremadamente rápida. Entonces, eso según Eric Schmidt, el CEO de Google, en el 2010 dio este dato. Probablemente hoy se genera en un día o hasta tal vez en pocas horas toda la información que se generó en la humanidad hasta el 2003. Entonces definitivamente está claro que el que maneje datos es el que va a tener el poder. De ahí que sea tan importante que ustedes estén hoy aquí en esta clase y que ojalá sigan estudiando estos temas de data mining, minería de datos. Bueno, ¿quién genera Big Data? Sin duda alguna, uno de los principales generadores son las redes sociales. Ahí hay una fuente de datos impresionante, los instrumentos científicos, los dispositivos móviles, las computadoras, sin duda alguna, los sensores científicos, la banca, el comercio electrónico. Vamos a esperar que a ustedes les aparezca por ahí. Está como un rezago ahí en el video. Ahí están los ATMs, el comercio electrónico. Hoy, por ejemplo, en Costa Rica, que tenemos el tema de factura electrónica, día a día se generan varios millones de facturas solo en Costa Rica, que es un país relativamente pequeño, y se almacenan en bases de datos. Ahí hay una fuente impresionante de datos para hacer minería de datos. El comercio electrónico, sin duda alguna, ¿verdad? Lo que estamos hablando de la famosa factura electrónica acá en Costa Rica, eso es una fuente de datos impresionantemente grande. Vamos a ver que por acá tengo alguna pregunta. Me dice Abraham, profesor, supongo que con el 5G el tema de almacenamiento de datos va a todavía más relevancia. Sí, y el tema de la velocidad, porque el 5G, Abraham, lo que mejora más que la capacidad de almacenamiento es la velocidad de las redes. O sea, se supone que las redes, mejor no digo el número, pero va a ser una buena cantidad de veces más rápida de lo que es hoy. Entonces, el almacenamiento, tiene usted razón, porque vamos a poder bajar mucho más información, mucho más rápido, y se va a poder generar información mucho más rápido. Entonces, sí, va a ser una locura, ¿verdad? Por eso es que ya viene la nanotecnología. Yo me imagino que vamos a tener discos fácil de 100 terabytes, etcétera, etcétera. Y entonces los discos de hoy van a parecer un ridículo dentro de 10 años. Así es esto. Así es esto, buena pregunta. Bueno, ¿quién genera, cómo procesar esa cantidad de Big Data? Por eso se dice que Big Data, Big Analytics. Y hay 2 enfoques fundamentales. Un enfoque es más poder computacional, procesamiento paralelo, computadoras potentes, Hadoop, ese es un enfoque. Y otro enfoque es un enfoque matemático. Redefinir la matemática, el álgebra lineal, para poder enfrentar el problema un poco diferente. Compresión matemática de datos, compresión estadística de datos. Todo eso lo vamos a estudiar en el curso de Big Data. Es el penúltimo curso del programa experto. Ahí vamos a hablar de todo esto. Bueno, muy bien. Bueno, entonces seguimos. Como les decía, Hadoop. Pronto vamos a estar ofreciendo en propiedad un curso de Hadoop. No hay tiempo acá para esto, pero
digamos el Google Map Reduce, el Google File System, que es una nueva manera que tuvo que inventar Google para poder enfrentar el volumen de datos que maneja. No sé si ustedes saben, pero Google, por ejemplo, no le compra servidores a nadie. Ellos tienen que fabricar sus propios servidores, sus propios procesadores, porque nadie, ni siquiera Intel, ni siquiera Cisco, tiene la capacidad para poder fabricar las máquinas que ocupa Google. Entonces ellos las fabrican. Eso es muy interesante. Ellos tienen sus propios sistemas operativos. Claro, todos esos son secretos industriales, pero sí se sabe que Google no usa lo del hardware que usa todo el mundo, porque no tendrían la capacidad que ellos ocupan. Me dice Martín Nader, me surge una duda en torno a lo que señaló respecto de las diferencias de la estadística y la minería de datos. Si la definición de minería de datos dice que se trabaja con todos los datos, ¿cómo se resuelve el problema de trabajar con los datos que se producen en tiempo real de Twitter? Buena pregunta, Martín. Bueno, uno lo que sí tiene que hacer pues es parar en un momento. Y entonces, de hecho, en el curso de Web Mining lo vamos a hacer. Y entonces yo, por ejemplo, quiero analizar las opiniones del presidente Trump el día de hoy. Entonces yo me meto a Twitter o a Facebook y las bajo todas. Luego de que las tengo locales, hago el análisis de datos. ¿Verdad? Esa es la idea. Claro que la minería de datos siempre supone, pues sí, hacer un alto en el camino. Sí hay sistemas, por ejemplo, como los de fraudes de tarjetas que están en tiempo real analizando transacción por transacción. Pero normalmente cuando se hace un análisis, por ejemplo en redes sociales, yo parto en un momento, hoy a las 10 de la noche, este era el estado de cosas, ¿verdad? Y una hora después puedo hacer otro análisis, o 10 minutos después, pero sí tengo que tener como altos en el camino. Ok, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Entonces, bueno, acá vamos a hablar un poquito de Hadoop más adelante en el curso de Big Data. Es un tema muy técnico, aunque también damos en propiedad un curso de Hadoop que vamos a estar ofreciendo en unos meses, pero ese sería cuando ustedes ya hayan terminado el experto. Bueno, ¿qué es ciencia de datos entonces? Ya vamos a ir llegando al tema de ciencia de datos. Dice Wikipedia, la ciencia de datos es un campo interdisciplinario que involucra métodos científicos, procesos y sistemas para extraer conocimiento, un mejor entendimiento de los datos en sus diferentes formas, ya sean estructurados o no estructurados, lo cual es una continuación de algunos campos del análisis de datos como la estadística, la minería de datos, el aprendizaje automático, o sea el machine learning, y la analítica predictiva. Es decir, la ciencia de datos como que engloba todo y como es que es una evolución de todo. Y hay otro aspecto que es central que yo quiero rescatar aquí. Si uno quiere hacer ciencia, sea biología, sea física, sea estadística, sea ciencia de datos, hay algo fundamental y es que hay que saber matemáticas. Hay que conocer los métodos a fondo. Y acá en los cursos de probabilidad van a ver que siempre vamos a tratar de explicar el método a fondo. No se trata de usar paquetes como hace mucha gente sin entender absolutamente nada de qué hay por debajo. Un científico de datos tiene que saber qué hay por debajo. Pues si no sería como un biólogo que le toma una foto a un gato pero no sabe qué es. Muy bonito, nada más. ¿Ok? Y entonces el científico de datos conoce de matemáticas, conoce de estadística y conoce los métodos a fondo. Tiene que saber de investigación, machine learning, minería de datos, estadística y hasta tiene que tener ciertas destrezas de hacker para poder extraer información de incluso donde no se le permite, para poder ser un verdadero científico de datos. ¿Cuánto tiempo toma ciencia de datos? Hay gente que nos llama a Promidad y dice que si le podemos dar un curso de capacitación de ciencia de datos en 15 días. Eso lo que causa generalmente es risa porque yo, por ejemplo, tengo más de 30 años de estar en esto. Hace más de 20 años hice mi doctorado en matemáticas de la decisión y todavía sigo pensando si decir que soy un científico de datos o no. Requiere muchísimo estudio, mucho trabajo y una vida de preparación. En nuestra formación de un año van a ver que los forma a ustedes y van a estar ya siendo muy cercanos a un científico de datos, van a poder trabajar con datos de verdad, pero hay que seguir trabajando. Es un tema que
que toma tiempo, ¿ok? No es de la noche a la mañana como alguna gente cree que uno ya va a ser un científico de datos. Me dice Roy, he escuchado un concepto que denominan Deep Learning. ¿Cuál es la diferencia de Machine Learning? Deep Learning lo vamos a estudiar en el segundo curso, Roy, y en el tercer curso. Deep Learning es lo que antes se conocía como redes neuronales. Es una generalización de un método que se llama redes neuronales, que ahora se le dice aprendizaje profundo. Es solo una técnica, no se confundan. Deep Learning no es Machine Learning. Deep Learning es parte de Machine Learning. ¿Ok? Lo voy a dibujar aquí. Aquí está Machine Learning. Y Deep Learning es solo un pedacito del Machine Learning. En el Machine Learning están los árboles de decisión, están Support Vector Machines, boosting, potenciación, análisis de componentes principales, etc. Entonces, Deep Learning es solo una parte del Machine Learning. Vamos a estar estudiando Deep Learning bastante a fondo acá en el tercer curso. En el curso que se llama Métodos de Regresión en Minería de Datos se estudia Deep Learning bastante a fondo. Así que no se preocupe que usted de aquí a 3 cursos va a entender eso completamente bien. Pero sí, tiene razón y es buena pregunta, Roy, porque hay mucha gente que dice que Deep Learning es todo. Es la panacea de todo, como dicen algunos. Y no es cierto, es solo una manera de hacer predicción. Bueno, entonces un científico de datos, como les decía, tiene que saber de ciencias, de matemáticas, tiene que tener destrezas de negocio también, tiene que saber obviamente temas de computación e informática, tiene que saber estadística. Entonces de ahí lo difícil de ser un científico de datos, ¿verdad? Saber todo eso no es algo que se adquiere en 15 días como algunos quieren. Bueno, entonces, ¿qué es un científico o una científica de datos? Dice John Wills, científico de datos, persona que sabe más estadística que cualquier programador y a la vez sabe más programación que cualquier estadístico. Ven qué interesante, esta definición me encanta. O sea, es como un estadístico que sabe mucha computación o un informático que sabe mucha estadística. Lo ideal sería las dos cosas. Un científico de datos es sencillamente un profesional dedicado a analizar e interpretar grandes volúmenes de datos. A mí me gusta esta que es original de este servidor. Dice científico de datos es un científico capacitado para crear sus propios modelos. Esto es importante. No es aquel que solo usa a ciegas SPSS o estadística o algún software. Eso no es ser científico de datos. Un científico de datos tiene que poder crear sus propios modelos. Y si uno quiere crear sus propios modelos, tiene que usar R o Python. A mí que no me digan que hacen ciencia de datos en un software cerrado como SPSS o como algunos de esos, ¿verdad? La ciencia de datos hay que hacerla en R o en Python. Es decir, no se trata de usar cajas negras, se trata de crear sus propios modelos. Se trata de crear modelos adaptados a los datos que uno tiene. Entonces se trata de combinar modelos. Y todo eso solo se puede hacer si uno está en un ambiente más abierto como R o como Python. Bueno, muy bien. Bueno, para ir terminando esta parte de la clase, ¿cuáles son las herramientas que deberíamos usar en ciencia de datos? Bueno, entonces ahí está la pregunta, ¿verdad? SAS, SPSS, estadística, ¿cómo se llama otro ahí? Ya se me olvidó. Pero bueno, definitivamente el camino correcto y el que la historia marca es, bueno, ahí me dice Alteryx. Pues la verdad, alguna gente dice que sí, pero no, yo no creo que se pueda hacer ciencia de datos con Alteryx. Definitivamente no. Lo que sí se puede hacer es que ya alguien que es un científico de datos y entiende qué es lo que sucede por debajo de Alteryx, entonces sí Alteryx sea una buena herramienta para hacer minería de datos. Pero ya una persona que sabe y que conoce qué es lo que hay, porque Alteryx por debajo lo que tiene es R, entonces que conoce muy bien qué es lo que pasa por debajo, entonces ya podría realmente hacer combinaciones de cosas y sacarle el jugo a Alteryx. Pero usar Alteryx como una caja negra no es hacer ciencia de datos. Entonces es una buena pregunta, Ramón. Bueno, hoy en día la herramienta, el lenguaje de computación más utilizado en el mundo como lenguaje de programación es Python. Ven qué interesante, ya no es C ni Java,
ni C++, ni C Sharp. Es el Python, como el lenguaje de programación. Vean qué interesante que R ya es el sexto lenguaje más utilizado en el mundo para programar. No estamos hablando de hacer estadística o minería de datos, sino para programar. O sea que la gente ya lo usa para programar como lenguaje normal. Ahora, si hablamos de la guerra, como dicen algunos en ciencia de datos, entonces, ¿cuál deberíamos usar? ¿R o Python? Es una pregunta que mucha gente a mí me hace. ¿Es R o es Python lo que deberíamos usar? Bueno, depende un poco. Yo siempre recomiendo, bueno, que si uno está iniciando en esto, lo ideal es estar en R. Y sobre todo si no viene del área de la computación. Porque Python es un lenguaje cuya curva de aprendizaje es como así. En cambio, la curva de aprendizaje de R es más suavecita. Porque Python es un lenguaje de programación, no es un ambiente de análisis, como si lo es R. Entonces es más difícil aprender Python que R, sobre todo para alguien que no venga del área de la computación. Bueno, entonces, si vemos en general, hoy es R, y esta filmina se me quedó vieja, yo la había actualizado, qué raro. Creo que la tengo en la siguiente filmina, pero bueno, no importa, ya en el 2014 R era más utilizado que SAS, que es uno de los paquetes más utilizados en estadística, y ya Python se le acercaba, ¿ok? Entonces, definitivamente el mundo va por el lado de R, o por el lado de Python. Vean, el 58% de los proyectos se desarrollan en R, el 42% en Python, y mucha gente lo combina, que es lo ideal, tener una combinación. Aquí me faltó una filmina porque yo lo tenía al año 2018. Ya Python es más usado que SAS y está prácticamente empatado con R. Ok, bueno. Entonces, ¿cuál lenguaje utilizar? R fue creado por este señor de quien tuve el honor de ser alumno allá en la Universidad de Stanford, John Chambers. Es el creador del lenguaje R. Y él dijo, lo escuché decir incluso, R es un lenguaje enfocado al análisis de datos, la estadística, la minería de datos, la visualización de datos. Y él dijo una vez, R es un lenguaje creado por un estadístico para hacer estadística. Entonces lo bueno de R es que fue un lenguaje hecho para hacer análisis de datos. Entonces en R es muy fácil manipular datos, muy fácil manipular columnas, muy fácil manipular variables, etc. Tiene todo lo que ocupa uno para hacer estadística, para hacer minería de datos. Entonces, si el objetivo de uno es hacer analítica, es tomar datos y a partir de ahí extraer información, lo ideal definitivamente es estar en R. ¿Okay? Que es lo que vamos a hacer un poco en el programa experto. En una segunda etapa yo siempre recomiendo, pues sí, podemos ir a Python. Entonces, ¿cuál es el problema con Python? Python es un lenguaje de propósito general. Python no es un lenguaje para hacer estadística ni análisis de datos. Entonces, claro que Python es un lenguaje más difícil de aprender. Además, Python es un lenguaje orientado a objetos que si uno quiere realmente sacarle el jugo a Python, tiene que saber programación orientada a objetos. Y eso tiene su complicación. Este es el creador de Python, Guido van Rossum, un holandés muy famoso, se le llama el dictador benévolo, porque este es el que manda en Python. ¿Por qué Python se popularizó tanto en el tema de análisis de datos, de minería de datos, de machine learning? Porque mucha gente que hacía machine learning, sobre todo las escuelas de machine learning, se empezaron a desarrollar en Python. Y entonces empezaron a ver gran cantidad de paquetes en Python, también para hacer minería de datos, para hacer machine learning. Claro, hay mucho más en R. Sin embargo, en Python hay muchísimos. Entonces Python empezó a ser un lenguaje también útil para hacer análisis de datos, porque estos que hacían machine learning los empezaron a hacer públicos y la gente los empezó a utilizar como se utilizan los paquetes de R. Entonces de ahí que Python empezó a ser un lenguaje muy utilizado, sobre todo en el campo del machine learning. Yo, por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica enseño el curso de machine learning con Python en la escuela de computación, y el curso de minería de datos que doy en la maestría en estadística lo enseñamos con R. Bueno, entonces esa es una diferencia interesante. Los cursos de data mining se hacen más en R
y los cursos de Machine Learning se hacen más en Python. ¿Por qué? Porque la idea aquí es programar los algoritmos. La idea aquí es más usar los algoritmos. Ok, bueno, entonces vamos a ver que por ahí tengo alguna pregunta. Me dice Rense, ni modo, toca aprender R y después Python. Pues sería, eso es lo ideal, eso es lo ideal. De hecho, ayer recibimos una solicitud de un banco, no hoy en la mañana, para conseguirle gente que sepa R y Python y que se los evaluemos nosotros. Porque efectivamente un profesional que sepa R y Python y sepa todo esto es un profesional muy buscado. Es un banco panameño que de hecho está buscando gente en México, en Costa Rica y fuera de Panamá, porque no consiguen en Panamá gente que sepa R y que sepa Python. Bueno, entonces ¿con cuál lenguaje me quedo? Con R y Python, como decía bien el compañero, ojalá los dos, pero bueno, depende del problema que uno quiera. Como les decía, si uno está enfocado a hacer análisis de datos, a coger tablas de datos y llegar a gráficos, llegar a información, lo ideal es estar en R. Si yo quiero desarrollar mis propios algoritmos, si quiero programar métodos y después integrarlos a la interfaz de un sistema web, etcétera, etcétera, es mejor estar en Python. Ahora, yo recomiendo, si uno no es de computación y si está empezando en esto, mejor empiece con R. Porque como les decía, la curva de Python es como así, durita, y la curva de R es un poquito más suave. La curva de aprendizaje. Entonces, para aquellos que no vienen, sobre todo del área de la computación, es mucho mejor usar R como primer lenguaje. Bueno, entonces, tengo un poquito de retraso ahí en el video, me dicen los técnicos. Bueno, esa sería, digamos, la parte esta de la conferencia. Ahí ya llegó la filmina. Muchísimas gracias por esta parte, ¿verdad? Entonces, vamos ahora a continuar con los aspectos del software. Entonces me dicen los técnicos que les dé un tiempito acá para terminar ellos